¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Estamos acá con los amigos Clara Albizu y Roger Cosa. Yo soy Fernando Martín Peña y hoy vamos a hablar, como todos los programas están dedicados a un tema, vamos a hablar de animales. No nos referimos a ningún grupo político en particular, sino a animales reales, animales de la fauna verdadera, ¿no? El que propuso este tema es Roger, así que a él corresponde la explicación de su elección. Bueno, muchas gracias. Somos animales nosotros también, con habla. Sí, eso me parece importante decir. No sé, somos mamíferos, vamos, digamos. Para mí vos sos un animal. Soy un poco animal, sí, muchas veces, es verdad. Pero es metafórico, una cosa es lo metafórico y otra cosa. No, bueno, pero era un chiste y también a veces no perder esa dimensión. No, básicamente me parece que es uno de los temas más apasionantes de la historia del cine. Y del cine siempre. Hay un pequeño texto que alguna vez escribe Serge Danet sobre Bazin y los animales, ¿no? Donde él decía, o tenía la tesis, que muchas veces donde más se podía pensar a fondo qué era el cine, o cómo poder llegar a intuir el misterio de esto que nos encanta y que le hemos dedicado la vida. En este momento, Roger se interrumpe porque se está alargando la mismísima tormenta de Santa Rosa. Dejamos documentado este momento para que los oyentes sepan. No sabía si teníamos que parar o qué. No, continuamos. Para mirar la naturaleza. Está muy bien. La lluvia aparece en escena. Ahí está. Lo natural. No, pero te decía que en ese texto él da a entender que muchas veces, si uno quiere entender algunos elementos más enigmáticos del cine, o misteriosos que ha dado a lo largo de la historia la teoría del cine, hay que ver cómo se han filmado los animales a lo largo de la historia. Esta es la idea que él tiene. Es una idea que siempre me pareció interesante, está casi no es un pie de página, es apenas una subdivisión de un capítulo, y luego lo deja, se dedica a otra cosa, pero siempre me queda la incógnita, y siempre estoy tratando de pensar eso. Por otro lado, la vida animal en el cine está desde el inicio, de maneras muy, muy distintas. Yo pensaba cómo organizar este programa temáticamente y se necesitaban 4 programas, porque tenés tantas variables para indagar sobre lo animal en el cine, que dije, bueno, vamos a hacer un conjunto de recortes, una forma de aproximarse al tema de los animales a lo largo de la historia del cine y ver qué podemos sacar de todo esto. Pero en principio hay algo que me parece que es decisivo. El animal no reconoce ser filmado. A un animal se lo puede entrenar, eso es cierto, hay animales entrenados y en la historia del cine existen. Y sin embargo, siempre que esté un animal, por más entrenado que esté frente a una cámara, hay una dimensión inesperada, azarosa. O sea, no podemos saber qué puede suceder. El caso más trágico reciente es el caso de Grizzly Man, la película de Herzog, donde este hombre que se creía casi un descendiente de los osos grizzly, en un momento el oso no estuvo de acuerdo y se lo comió. Lo expulsó de la familia. De la manera más cruel. De la manera más cruel. En todo caso, llevó a cabo esas misteriosas transacciones que hacemos cada vez que devoramos un animal. Se hace parte nuestro, de última instancia, en una forma muy perversa, uno podría pensarlo así. Herzog además tiene la delicadeza de cómo se debe hablar de esto, ¿no? Hay un momento que él podría haber utilizado el audio, porque eso se grabó cuando el animal lo está devorando a Treadwell con la mujer. Ese material persistió, lo sobrevivió a los dos, y sin embargo Herzog en la película muestra que está este material, lo escucha pero no le hace escuchar esto a la audiencia, lo cual habla de que Herzog, por supuesto, pero Herzog es Herzog. Herzog puede ser un salvaje, pero es un salvaje que sabe cómo son las cosas, y eso sería una barbaridad. Bueno, los humanos ya sabemos que son mucho más salvajes, porque una de las primeras películas de la historia del cine es la electrocución de un elefante. De Edison. Claro, que había un elefante que se había escapado de no sé qué, si un zoológico, de un circo, y había atropellado, pobre bicho, no sabía dónde ir, y había atropellado gente y no sé qué, y entonces no tuvieron mejor idea que electrocutarlo, y Edison lo filmó. Es una de las escenas más terribles de toda la historia del cine, ¿no? Está la electrocución por un lado de un reo,
y lo otro es el caso de la elefante. Era una elefanta. Sí, no sé, no me acuerdo. Betsy, pero Betsy, es terrible, es algo que no quiero ver nunca más en mi vida. Sí, de eso se puede ver, de hecho, y yo iba a traer a colación esto, digamos, porque esa es una de las primeras inscripciones que hace el cine respecto del mundo animal, que es una animalada por parte de nuestra especie. Claro, es como también no debe ser una de las primeras sobre la crueldad y lo que es la crueldad. Bueno, ese es uno de los temas con los animales, por fuera del cine y en el cine, claramente ese es uno de los temas fundamentales. Espero que alguien en Indonesia esté haciendo una película con los elefantes estos que se piantaron, los elefantes díscolos que salieron en manada, a romper cosas, que me parece muy encantador, porque ahí no los vas a electrocutar, que son un montón y te pasan por arriba, ¿no? Bueno, eso es lo que estás diciendo, digamos, no solo porque sean díscolos, en el sentido de que el mundo animal en el cine, en parte como los niños, yo creo que en menor medida, introducen... Los niños son unos animales. Algunos. Es más, yo quiero a algunos animales más que a los niños. Que vos está ahí, frenate. Okay. No, bueno, pero más allá de este encantador momento Sokolinsky, la salud de nuestros animales. Sí, la salud. No, pero más allá de esto, Fer, lo cierto es que los dos introducen una dimensión que no se puede del todo prever, porque por más que vos dirijas a un niño puede salir por una vía que uno desconoce. Y creo que esto pasa más aún con los animales. Desde el inicio, me parece que los animales ya traen algo que para el cine siempre es una zona, yo creo que es una zona misteriosa, que muchas veces le prodiga a las películas una dimensión casi milagrosa, que tiene que ver con justamente el azar a favor de la puesta en escena. O sea, la puesta en escena vos podés planificar 1500 cosas, pero nunca sabés qué puede pasar, y en la aparición de lo animal y la introducción del mundo animal ya de por sí tiene ese factor como determinante. Más allá de esto, a lo largo de la historia ha pasado de todo, y lo vamos a tratar de ver a lo largo de distintos momentos del periodo del cine, cómo se filmaron, cómo los animales fueron protagonistas de algunas películas, cómo los animales se transforman en un otro peligroso, también es una opción de lectura, y también muchas veces los animales pueden ser compañeros fieles, a veces más que no solamente los perros, sino hay animales en el cine que han estado al lado de los protagonistas como verdaderos protagonistas, ¿no? Sí, probando que son mejores que los niños. Mirá, Tony de Wonder Horse, que era el caballo de Tom Mix, era casi más inteligente que Tom Mix. O sea, lo liberaba cuando el tipo lo tenían atado a los villanos, sabía siempre dónde tenía que estar cuando el tipo lo necesitaba. Era un caballo que tenía aparte crédito en las películas. Aparecía... Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Si uno revisa los créditos en IMDb, la famosa la base de datos Internet Movie Database, la más grande que hay, no sé si la más confiable, pero al menos es la que más suele abarcar las novedades e incorporar cosas del pasado, es bastante exhaustiva, aunque siempre falta algo. Es común encontrar cuando vos pones el mono tal, y el mono tiene su filmografía, claro, tiene su biografía, lo cual implica la condición protagónica que puede tener un animal, porque no es un extra. Este es el tema, no es un extra, no es una entidad sin presencia. No, de hecho todo el mundo conoce al animal y no conoce a su entrenador. Exactamente. Claro, y dueño. No es el entrenador el que tiene los créditos. No, que algún mérito tendrá, ¿no? Pero bueno, no lo conocemos porque lo único que vemos en las películas es al bicho. Es al bicho. El caso famoso es el de Rin Tin Tin, fue la máxima estrella animal del cine mudo. No me refiero al Rin Tin Tin de la serie de televisión. 1919, ¿no? Un poquito después, a partir del 20 y pico, porque era un pastor alemán, en serio era alemán, lo encontraron en la Primera Guerra Mundial en una trinchera, y lo trajo creo que un cabo que lo encontró, un cabo norteamericano, se lo llevó a Estados Unidos, lo entrenó, era cachorro,
y lo transformó en una estrella. El tipo en la Warner Bros. Lo contrataron y el perro hacía cosas realmente extraordinarias y era siempre el mismo perro, es decir, no tenía dobles, ¿no? Claro. Saltaba paredes. Que muchas veces sucede esto, ¿no? Y las aventuras de Chatrán es el caso famoso, porque los gatos no se pueden entrenar, entonces eran muchos gatos haciendo de uno solo, muchos gatos parecidos que hacían de uno, ¿no? Bueno, el otro día escuché que Babe, el chanchito valiente, fueron en realidad como 48 chanchos, porque los chanchos crecen muy rápido, cambian muy rápido, y no podían conseguir uno constante Claro, no había 2 o 3 continuidad meses del rodaje. Las escenas perdían continuidad por el crecimiento excesivo del chancho. Pero por suerte los chanchos son muy inteligentes, entonces no era difícil que acepten órdenes y dirección, digamos. Eso dicen que es así, ¿no? Que hay gente que los tiene de mascotas y son recopados. George Clooney tenía un chancho. Es uno de los animales con mayor coeficiente. O sea, es así, con las ballenas y los delfines, y no me acuerdo qué otras cosas más, los pulpos. Mirá. Pero bueno, es sabido. Hay una película reciente muy interesante, se llama Gunda, que es Gunda, de Kosakovsky, de Víctor Kosakovsky, que sigue la vida de los chanchos. Después se entremeten las gallinas y posteriormente las vacas, ¿no? Es decir, la unidad de trabajo de una granja. Uno ve el costado animal de la granja disociado de la producción de la granja. Cuando la intersección de ambos órdenes, cuando eso sucede, nos da Orwell. Nos da Orwell y nos da un deseo de rebelión de los animales. Claro. Porque es uno de los dibujos animados más famosos de la historia británica de la animación es precisamente Rebelión en la Granja, dibujo animado que además está en dominio público, se puede ver muy fácilmente, y que es una adaptación bastante fiel de la novela. Pero en principio hay algo que sucede en el inicio. Pero perdón, con chanchos y dibujos animados, para mí la escena más absolutamente genial de la historia del cine es la escena en la que Chihiro ve a sus padres convertirse en cerdos, es increíble, comiendo comida basura en una especie de McDonald's, ¿no? Porque es como una cosa más fantasmal, onírica, fantasmal, espectral, y están los chanchos todos devorando y los padres son chanchos. Vos sentís un poco la desesperación de la niña. Sí, totalmente. Es un momento, eso en ese sentido la imaginación de Miyazaki es extraordinaria, y una película como La princesa Mononoke, también, porque ese es un caso genial. Los animales en Mononoke, o en general en Miyazaki, pueden hablar, pero hablan de otra manera. Entonces no hablan como la antropologización característica con el habla en los animales de Hollywood en general, que tienden directamente a emular nuestras formas de hablar. Los animales hablan, pero es como si tuvieran la capacidad de hablar sin ser humanos. Me parece que es muy interesante esa... siguiendo otra lógica. Eso es muy interesante. Eso, ¿no? Él hizo hay uno, no está muy nombrado entre sus películas, pero a mí me gusta mucho también El Porco Rosso. Es genial eso. Que es una maravilla. Hecha, aparte no tiene ninguna explicación. Dice al principio, esta película transcurre en la era de los biplanos. y entonces, sin ninguna razón, en un lugar anterior a la Primera Guerra Mundial y qué sé yo, hay batallas de aviones y el as de la aviación, en lugar de ser el varón rojo, es el Porco Rosso, es un chanchito con bigotes que anda manejando el avión. Después todo lo demás, si yo no recuerdo mal, son humanos. Sí, es verdad. Sí, es una película poco vista, es de las primeras, quizás un poco por eso. Pero creo que en el momento donde justamente donde el mundo animal adquiere una dimensión mayor, creo que es La princesa Mononoke. Porque allí hay un desequilibrio justamente dado por las guerras de dinastías, etcétera, digamos, nuestras civilizaciones, y los animales en alguna forma están entrando con las vidas también animal, vegetal, digamos, el reino de las plantas, el reino de los animales. Están en una situación yo diría no de desprecio, pero sí de fricción con nuestro mundo, ¿no? Es una película que trabaja muy bien, de una forma muy inteligente, eso que a veces se habla como un equilibrio dinámico de la ecología, no en un equilibrio utópico como si se pudiera volver al pasado, sino que hay siempre una interacción entre las especies. Y esa película para mí
comprende esa dimensión. Sí, y retoma temas que ya había planteado Osamu Tezuka, ¿no? Que es su antecesor inmediato Otro gran animador japonesa. Tampoco tan conocido, trabajaba más con cortos, ¿no? No, serie de televisión, él es famoso por Astro Boy, sus mangas y qué sé yo, es un poco el introductor del cine animado. Me había olvidado de Astro Boy. Del cine animado japonés, ¿no? Es decir, es el gran antecedente de Miyazaki en la historia de la animación japonesa. Y también tiene una zona de su obra que va por plantea esa por lo menos ese deseo de armonía entre distintos mundos que siempre está amenazado. Pero como sea, hay algo que no nos puede, no podemos omitir, que es la relación de los cómicos con los animales, los grandes cómicos, tanto Chaplin como Buster Keaton, Max Linder, todos han tenido una relación con los animales muy interesante. Dicen, y esto lo decía Eleanor, su esposa, era extraordinaria la comunicación que él lograba con cualquier bicho. O sea, como si los bichos lo entendieran, el animal que fuere, ¿no? Si tenía que trabajar en una película con un animal, obviamente eran animales entrenados y todo, pero se establecía de inmediato una relación entre el animal y él que era muy alucinante, porque de pronto el animal le obedecía, ¿no? Y hacía lo que él quería que hiciera. Es decir, no sé, para mí siempre hubo algo muy misterioso, muy introspectivo en Keaton persona, que le permitía, por ejemplo, este tipo de comunicación con las fieras, ¿no? Pero si lo ves, digo, ahí lo tenés, en un corto que se llama The Balloonatics, con un oso, sí, que digo que es un bicho peligroso el oso, por más entrenado que esté, y el tipo anda con el oso sin ningún problema. El mono del cameraman, que es el ejemplo que vos ponés acá en el guión, que es extraordinario lo que hace con el mono ese. Sí. Y en mucho hay una persecución con un perrito, que era un perro de... Es hermosa esa. Era un perro de Arbuckle, era un perro que lo alquiló, Arbuckle estaba en la mala en ese momento y le alquiló el perro para que era una estrella por derecho propio el perro, y hay una persecución alucinante. El corto se llama El Espantapájaros, y el perro lo persigue durante medio corto a Keaton, y evidentemente está haciendo lo que Keaton quiere, porque responde a una coreografía que se la señala a Keaton con sus propios movimientos. Es fabuloso. Bueno, eso que acabas de decir me parece que es lo más hermoso de lo que venimos diciendo, ¿no? Una coreografía. Me parezco Fantino cuando dice que dice, para, y que repite. No quiero hacer eso, pero sí es un subrayado, me parece, en el buen sentido del término, ¿no? Que el cuerpo de Keaton, en tanto que tiene una comunión con el mundo de los animales, domésticos y no tan domésticos, porque es el caso es verdad, el caso de los osos, y de repente que el animal pueda entrar en una coreografía por el entendimiento para la puesta en escena, la vaca del Conquistador del Oeste. Increíble. ¿Cómo haces? Y la vaca lo seguía posta, o sea, no es que él tenía algo para que, o sea, el tipo eligió una vaca dentro de un rebaño con la cual se llevaba bien y trabajó con la vaca durante toda la película. Claro, eso es, bueno, tenemos el caso de Chaplin con los perros, me parece que ahí no solamente vida de perros, pero hay algo allí, la relación del perro el perro de la calle y Chaplin, que es un hombre de la calle, al menos, ¿no? Entonces ahí aparece Vida de Perros sería la glosa de una situación de alguien que asume a aquellos que están por fuera o que son expulsados de la revolución industrial en última instancia, o las consecuencias tardías. Las ciudades se organizan y hay gente que queda en la calle. En la calle también están los perros, pero también están los hombres. Y esto me parece que es algo que Chaplin lo ve muy bien en el inicio, en las primeras películas. Después va abandonando porque la función dramática de Charlotte adquiere una dimensión mayor y bueno, las cosas van cambiando. No sé, que Alex Cox, cuando vino a Mar del Plata, estaba muy contento porque decía que evidentemente Mar del Plata era una ciudad en la que trataban muy bien a los perros, porque estaba llena en ese momento de perros en la calle, y él los notaba felices. Cierto, no estaban demasiado maltratados y parece que la gente les daba de morfar, y lo conmovió esto, porque andás a saber que habían visto. Que habían visto dónde vive. Por ahí se los comían, ¿viste? Pero uno tiende a pensar, qué mal está que estén los perros en la calle, pobres perros, y Cox vio otra cosa, ¿no? Vos sabés que una de las cosas más extraordinarias de Cosquín, para mí fue cuando fui primera vez a Cosquín como
creo que fue la primera edición. Si bien yo pasaba por Cosquín, nunca me detenía. Entonces cuando fui de jurado una vez, vi que estaba lleno de perros. Después cuando hace la película Rosendo Ruiz 3D, lo más extraordinario de esa película no es el relato sobre la cinefilia, la aparición de Campuzano, Prividera, cada monstruo ahí, sí. Sino que eran los perros. El tipo se había dado cuenta que Cosquín era una ciudad de perros, que los perros callejeros habían sido absorbidos por la lógica urbana y estaban ahí, convivían y la gente entendía que era así, que así es. Y es verdad que es así. A lo largo de todos estos años yo he seguido, digamos, en cada edición del festival miro y bueno, en una época yo vivo sacando fotos de perros, de calle solamente, y tenía como 35 fotos durante 4 días de la cantidad de perros que había. Hay algo que es muy lindo de Max Linder, que es una película que recomiendo para cerrar este momento, se llama La convalecencia sería. Tiene una escena extraordinaria con un caballo, pero que no se puede creer, un caballo maldito que lo trata mal, y en el momento donde se pone en juego la vida, él es un convaleciente, un perro viene a salvarlo. Es una escena de una dulzura, pero de una genialidad, porque los animales parecieron realmente ser extraordinarios actores que están allí frente a cámara y vos decís, no puede ser que hagan esto estos animales. Bueno, hay una escena en un corto de él que se llama El sombrero de Max, que él viene perdiendo su sombrero sistemáticamente por distintos accidentes, necesita imperativamente tener un sombrero para ir a visitar a su prometida, por los protocolos familiares, qué sé yo. Entra a la casa con el último sombrero que ha podido comprar, que ya van como 5 que se rompen. No sabe dónde ponerlo, tiene miedo, entonces lo pone en el piso pensando que el piso no se va a caer, digamos, no se me va a estropear. Es extraordinario porque en el instante en el que el tipo lo pone en el piso viene un perro y le mea dentro del sombrero. Bueno, no sé cómo está hecho. Sí. Porque el plano no corta. Claro. Una cuestión aparte es hacer que un perro se mueva, ordenarle que se mueva, y otro también que no, mee, es un plano largo. No, el tema es que sea el plano que el perro entre y mea. Exacto, el sombrero lo pone en el piso en el instante en el que lo pone en el piso entre el perro y lo mea adentro. Eso extraordinario. Ese es el tema que tenemos que hablar hacia el final. Yo propuse revisar un texto de Bazán, ¿no? Nos vamos igual ahora al corte con Pablo Casals, nada menos. ¿Pero por qué Casals? ¿Por qué Casals? ¿Por qué? Porque es el canto de los pájaros. Ok. Y solo por eso. Muy bien.
Estás escuchando Filmoteca, cine sin pantallas, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación. Segundo bloque de esta emisión de Filmoteca Cine sin pantalla que estamos dedicando a los animales. Y acá Roger plantea meternos con las películas científicas de Jean Painlevé, un genio del cine francés, redescubierto hace relativamente poco, ¿no? Porque Painlevé está en esa zona de la historia del cine que siempre se consideró un poco marginal, esos lo que llamábamos de chicos documentales, y que después cuando lees un poco sobre estética, qué sé yo, en realidad aprendés que no se pueden llamar documentales porque son películas didácticas y no sé qué. Dentro de eso, Painlevé fue un campeón. Fue un campeón, y justamente esta suerte de revival sobre su obra, una de las cosas que hicieron en Criterion Collection eran poner el título de la colección era Science Fiction, ¿no? Science como ciencia. Como ciencia, sí. Y ficción, es decir, un trabajo en el cual la forma en la que él trabaja sobre la investigación de las conductas, por ejemplo, el corto que tiene del hipocampo, ¿no? Es una cosa que no se puede creer. Empieza además por mostrarlo tanto que te hace tomar conciencia de lo raro que es el bicho. El bicho es una cosa en vez de parecerte lindo, empezás a pensar si es un monstruo, ¿no? ¿No? ¿Hay algo de eso? ¿Qué clase de animal es este? Sí, aparte cuando da luz, porque da luz el macho, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué es esto? Claro. Bueno, con esa cualidad de extrañamiento laburan casi todas sus películas, ¿no? Es decir, bueno, y después toma decisiones completamente ajenas a la lógica didáctica convencional. Nosotros hemos dado en el programa El Vampiro, por ejemplo, que es sobre el animal, ¿no? El vampiro del Amazonas, y mete Nosferatu, sí. No tiene ningún problema en poner cualquier cosa, música de Duke Ellington, que eso no tiene ninguna aplicación, eso no tiene como los Tres Berretines, ¿no? Parece sí. La música de Duke Ellington porque sí, y todo el tiempo la cercanía del plano te obliga a pensar qué raro es esto, ¿no? Qué cosa tan verdaderamente extraordinaria, en el sentido riguroso del término extraordinario, qué ajeno a nuestra experiencia, ¿no? Bueno, que creo que eso es un poco la aparición de la cámara, que bueno, uno asimila el cine a la voluntad de contar, o sea, la voluntad narrativa, pero hay también una voluntad perceptiva y además una suerte de extensión de nuestras capacidades perceptivas, sobre todo ópticas. Y uno puede, no lo digo yo, es una idea que la hemos hablado alguna vez, Epstein, o sea, piensa en sus textos, más allá de sus películas geniales, en sus textos que son tan geniales como sus películas, habrá de entender que hay una suerte de historia que va del telescopio o el catalejo a el microscopio a la cámara. Y por otro lado, la cámara como un instrumento de indagación sobre el mundo circundante, pero añadido a eso, la escala de planos lleva a que uno vea cosas que jamás vería con sus propios ojos. De tal forma que es inmediata la experiencia que vos decís, qué extraño es este mundo. Es un mundo que yo no podría ver con mi ojo orgánico, pero que el ojo mecánico de la cámara, plus alguien que piensa una puesta en escena inteligente, lleva a que el extrañamiento que estás diciendo se torne absolutamente ostensible, porque el vampiro es una cosa rara. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y lo saca de un lugar que es muy difícil, porque lo saca del lugar, por un lado, de la codificación que tiene el vampiro como bicho maléfico o lo que fuera, y también uno se permite verlo bajo esas circunstancias, bajo la experiencia casi, yo diría, de sorpresiva de lo que es ver algo por primera vez, y en este caso algo que generalmente está mancillado por ser vehículo de enfermedades, ni qué decir ahora. Pero aparte por meterse con la sangre. Con la sangre, ¿no? Todo, claro, está esa cosa, ¿no? En el fondo. Pero de pronto uno lo mira y dice, claro, uno vuelve a entenderlo como un animal y no un pseudo monstruo o un animal que nos chupa la sangre, sino como, bueno, ahí hay algo que está vivo, uh-huh, que tiene su biología. Y que vive así. Y que vive así. Claro. Y creo que eso es lo que tiene lo de Painlevé, es esa genialidad, ¿no? Es el uso extraordinario del primer plano
como una forma de conjurar las deficiencias o los límites de nuestra mirada, que es una mirada que encima pasan los años, vos y yo, no es el caso de Clara, tenemos anteojos, empezamos a no ver, bueno, eso llevado al problema ya no de la incapacidad de ver, sino la incapacidad de ver en un sentido mayor. Bueno, la cámara permite eso, es un anteojo de nuestros símbolos, nuestros signos, de nuestra forma de estar en el mundo, y Painlevé para mí lo que hace es asombrarnos a partir de esa mediación que efectivamente ejecuta la cámara cinematográfica. A mí me parece que es algo que cada tanto a mí me gusta volver a las películas de Painlevé, me parece cuando filma el mundo submarino, por ejemplo, ¿no? Estos bichos que viven en la oscuridad, ¿no? O estrellas de mar, sí, es algo que uno ve en la playa como fósil, ¿no? Claro. No lo ve como un mundo viviente que coexiste con uno. Y para mí es terrible porque muy fácilmente se pierde nuestras capacidades de asombrarse frente a la naturaleza, a la vida natural. No es una cuestión de poetas, o en todo caso sí, porque nada puede ser más serio que una poesía de Juan L. Ortiz. Me parece un acto político de primer orden en un sentido, si vos me decís. Alguien que no puede vibrar con un texto de Ortiz, me pregunto si puede vibrar con un texto de Marx en un lugar. Me parece que ahí hay un lugar de coexistencia de cómo ser sensible a lo otro. Bueno, dicho esto, que parece una digresión, me parece que ahí hay algo muy hermoso en la poder volver a entender un mundo que está allí y que no es un mundo de los científicos. Es un mundo, es nuestro mundo también. Eso me parece a mí que es importante. Y esa es la gran genialidad de él. Es a través de una prosa, si se quiere, científica, la invierte y nos permite hacer nuestro un mundo lejano. Y a mí eso me parece que es extraordinario, y creo que es lo extraordinario que sucedía en el segundo ejemplo que daba yo, que es la vida submarina de Jean Cousteau, ¿no? Ahí ya con un sentido de la aventura. Gran capitán. Gran capitán. Ahí, hable usted, que yo sé, los dos lo amamos a Cousteau, pero y sospecho que Clara también, pero... No, y lo he dicho al aire. No la más. No, me da miedo. ¿Te da miedo? Ya lo hablamos. Mira. No, me dan miedo los peces. Y me acuerdo cuando era chica, en mi casa había un libro basado en las películas de Cousteau, con pósters, y había ilustraciones de los peces del abismo, estas criaturas horribles que viven en las fosas del océano. Que tienen una lamparita en la cabeza. Claro, los dientes. Estoy como protagonistas de mis pesadillas infantiles. Y le tengo fobia a los peces. Qué lástima. Y no he visto nada de Cousteau. Qué lástima, porque Jean Cousteau es lo más. Siento que me pierdo de algo, pero bueno. Sí, aparte, digo, tiene todo su aporte desde lo técnico, ¿no? Porque él permite la autonomía de los submarinistas en una época en la que tenías que andar con una escafandra y un tubo que te permitiera acceder al oxígeno. El tipo inventa la válvula que funciona con 2 tubos de oxígeno que el tipo se carga en la espalda, y con eso, de hecho lo inventó Cousteau. Y además distintos dispositivos para filmar con cámaras debajo del mar de manera cada vez más perfecta. Hay varios cortos de él anteriores a su primer largo, que es el que hizo con Louis Malle, ¿no? El mundo del silencio. Es maravilloso, está en YouTube, búsquenlo porque es maravilloso. Pero hay varios cortos anteriores. Yo recuerdo en particular uno que se llama Épaves, que no sé exactamente cómo se traduce del francés, pero es sobre naufragios. Entonces él, con un compañero, qué sé yo, exploran barcos hundidos. Y realmente yo siento que no hay nada más maravilloso, porque aparte a mí me da impresión y una cierta inmediata melancolía el barco hundido, ¿no? La carcasa hundido o abandonado. Sí. Los barcos abandonados que están en las playas y qué sé yo, que hay muchos en distintos lugares, a mí me producen una sensación que es muy cinematográfica, por otro lado, ¿no? Y Cousteau fue un maestro de cómo mostrar esto, además de que lo inventó prácticamente, porque antes que él nadie podía meterse así en el agua para filmarlo, ¿no? Él y después su hijo, que se mató en un accidente, hicieron varias películas y series de televisión que marcaron nuestra infancia y adolescencia. Claro, a mí me parece que él recupera... Mencionamos cómo lo afanó Cameron, ¿no? Lo dijimos acá, sí, cuando hablamos de la naturaleza. Okay. ¿Y mencionamos que no tenemos Cinemateca Nacional?
Porque nunca me acuerdo si lo mencioné, si no lo mencioné. Decilo por las Ah, dudas. no tenemos Contanos Cinemateca cómo es. Nacional, sí. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ya que estamos. Ya que estamos. No, pero me parece que lo que decís es muy atinado. El tema de esta sensación de nostalgia, de pérdida, ¿no? Que Cousteau introduce a partir del plano acuático, ¿no? Bajo el agua. Y que a mí me parece lo que recupera es algo muy propio, quizás del siglo XIX, que era la aventura de ir a mundos desconocidos, ¿no? Si bien los mundos quedaba por conocer el mar. ¿no? Entonces hay algo allí que uno entra en una zona de aventura, y Cousteau es un gran huésped de la aventura, digamos un gran anfitrión, disculpa, ¿no? Hace que uno sea un huésped que... Y es un gran personaje, además, porque con flaquito, con su gorrito de lana, bueno, los cuando Wes Anderson lo vio a eso en el mundo acuático y lo puso a Bill Murray como una especie de símil de Cousteau. Claro, como si vendría a ser un Cousteau. Es un homenaje a Cousteau, claramente. Y yo nunca voy a entender por qué, o a partir de la decisión de quién, en todas las versiones de sus películas hechas en otros idiomas, Cousteau está doblado con acento francés. Sí. Tanto en las versiones dobladas al inglés como en las versiones dobladas al castellano. Nosotros en las series de televisión, por ejemplo, que veíamos el Calipso, de Cousteau, estamos a poco del Calipso, me encanta. Y no se entendía por qué, porque él en francés habla en francés, no habla en francés con acento en francés, habla en francés. Pero por ahí, para realzar esta dimensión de personaje como pintoresco. Pero el resto no hablaba así, era él. Claro, no se entendía, ¿viste? Que quizás eran tan franceses como él, pero estaban doblados. Es como los nazis de las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Que todos hablaban entre ellos con acento en inglés con acento alemán y no se entendía por qué. Bueno, él en las versiones, y me ha pasado de escucharlo también en las versiones habladas en inglés, dobladas al inglés, que quien lo dobla con acento francés. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué es él? Es el tío de Termidor. Claro, es rarísimo. Es muy raro eso. Pero eso terminaba, yo debo reconocer que eso terminaba de configurar al personaje. Claro, es lo que decía. El capitán era el que hablaba y el que pescó eso también muy bien para satirizarlo fue Caloi, que había un Clemente que era el Clemente Cousteau, que andaba por el mundo submarino y hablaba en francés. Muy bueno. Muy bueno. Yo añadí acá los animales de Péleján. A mí me parece que Péleján es otro de los grandes cineastas que filmó la vida animal como nadie, sobre todo en un corto que se llama Los Habitantes, que es un corto que dura menos de 10 minutos y que a mi juicio es lo más grandioso que jamás se haya filmado sobre la vida animal, puesto que a mí me parece que esa película trata de filmar los animales como si la cámara no obedeciera en principio a los hombres o a las mujeres o a la especie, nuestra especie. Obviamente es una propuesta imposible, pero al menos como gesto es interesante. Y lo que se ve en esa película respecto de la vida salvaje es algo por ahí jamás visto. Anduvo también Rossif, ¿no? Sí. En ese mismo, tratando de lograr, porque claro, está la forma de filmar a los animales que no hemos mencionado, que se volvió canónica en los 50, que fue la de Disney, ¿no? El desierto viviente y todo eso, que Disney lo que hizo fue seguir su propia lógica al trabajar con el dibujo animado, es decir, de alguna manera antropomorfizaba las conductas de los animales, así como en los dibujos animados eso era parte de su estética. Y entonces, aunque estaba filmando animales reales, la explicación que el locutor daba de la conducta de los bichos se correspondía con la del hombre y no con la de los animales. Entonces, Rossif me parece que a partir del 66, 67, cuando hace primero una película que se llama Los Animales y después varias otras, deconstruye eso, ¿no? Trata de seguir esa lógica que vos decís, es decir, de tratar de ver el mundo animal sin la lógica humana, ¿no? Sí, y lo que vos decís, además de ser una operación de antropomorfización, me parece que también es una operación de infantilización de los animales, ¿no? Porque muchas veces la narrativa que acompaña la lectura de la vida animal es un poco es como si al espectador le hablaran ¿cómo les gustan los animalitos? ¿No? Es como eso, ¿no? Hay algo de eso. Total, y hay un montón las estrellitas de oro detrás de las cámaras. Hay un montón de documentales que lo siguen haciendo,
Y en especial los destinados para niños. Yo a veces cuando los veo en mi casa por tus hijos. Con mis criaturas, digamos, hay un montón que son así. Viene el pajarito y te dicen, ¡ay, viene el pajarito! Y el pajarito tiene otro amigo pajarito. Y no son amigos, son pájaros. Hay una cosa, Asumilo, no son siempre hay amigos. una cosa que me encanta, se ve en una película de Derek Sharman sobre Wittgenstein. Él dice en un momento, esta es la gran distinción entre el mundo animal y nuestro mundo, dice, un perro puede esperar un amo, pero no lo puede esperar un miércoles. Es muy genial eso. Y bueno, no son amiguitos los pajaritos, son otra cosa, pero no amiguitos. Que por un lado, lo que vos decías antes de Miyazaki haciéndolos hablar en otra voz, Claro. que hace suponer que hay algo, una conciencia, pero es otra conciencia. Es otra cosa. Eso es genial para mí, Miyazaki. Para mí siempre ha sido algo muy distintivo de él. Que bueno, insisto, en la princesa Mononoke, pero también en lo de Chihiro se ve eso. En el viaje de Chihiro también está. Es algo único, ¿no? Lo de Miyazaki realmente es una imaginación emancipada, no sé. Bueno, pero por la capacidad de ponerse en el lugar de un otro ser, que no tiene nada que ver con el adulto que es él, qué sé yo. De no tener Lo mismo una hace con los visión niños. totalizadora. Claro, de que todo es mi funciona perspectiva y todo funciona así. Exactamente. Claro. Ahora, Ahora, cuando trabaja con los niños hace lo mismo. Los niños de las películas de él se comportan como niños. ¿No? Sí. Hay algo en lo de Peleján que a mí me parece muy notable. Está también la comunión de los animales con el paisaje y de nosotros, los seres humanos, con el paisaje y los animales. Eso se ve en las estaciones, ¿no? Donde hay unos planos increíbles donde los pastores se dejan caer por la montaña abrazando a las ovejas y caen las ovejas con los pastores abrazados como si fuera una comunión, ¿no? Y vos decís, ¿qué es eso? ¿No? Y toda esa película, que es además un retrato del pueblo armenio, en un sentido muy, muy fino de la idea de pueblo más que armenio, es algo único. Pero eso que él conquista de cómo filmar el sentido del pueblo, también filma el sentido de la vida animal con el pueblo, en el caso de las estaciones. Ahora, Los Habitantes es una película que se puede ver en internet, creo que ahora incluso hay mejores versiones, y sugiero ver eso, porque es algo único. O sea, hay unos planos que están... Yo una vez le pregunté a Peleján cuánto le había llevado filmar Los Habitantes. Dura 8 minutos 70, ponele 90, casi 9 minutos. 8:40, no sé. Y me dijo 2 años y medio. Y vos decís, ¿cómo? ¿Perdón? ¿De qué habla usted, señor? Cuando vos ves los planos, claro, decís, el tipo se mete en una manada, que están todos los animales corriendo, y la cámara está en el suelo. Y vos ves algo que nunca viste en tu vida, y claro, decís, no hay otra manera de entender la fuerza animal, la relación de las patas de los animales golpeando la tierra en conjunto, en grupo, en manada. Y no hay otra forma de filmar eso que sea esa forma. Claro. Es extraordinario. Y bueno, así es uno cada de cosa. de los planos, digamos, entre comillas, del Rey León, de la escena donde muere el padre del personaje principal, de Simba, porque lo tira a su hermano al medio de una... ¿Cómo se llama? ¿Una estampida? ¿No? Sí, una estampida. De los news, y los planos son todo el tiempo esos, y también, no sé, el humo subiendo por el paso de los animales, el ruido, y también el fondo de sus pezuñas, digamos. No podemos pasar dejar pasar esta mención sin recordar que eso también es un choreo de los japoneses, concretamente de Kimba, el león blanco, la segunda serie que hizo Osamu Tezuka, ¿no? Todavía no han pedido disculpas los de Disney. Los herederos de Tezuka están esperándolas, porque hay unos textos ahí que dicen, nosotros fuimos siempre respetuosos de nuestras influencias, siempre reconocimos Fraser, Disney, esto está mal. Hay un sitio web que dice, esto está mal, pagame. Esto que han hecho está mal, Y no se bailen con chiquitas. Ahí la idea de honor es importante. Sí. Van a esperar lo que haga falta. Pueden esperar 70 años más. Yo que ellos, cualquier momento te aparece ahí
un samurái en tu casa. Sí. Nos vamos al corte con música de William Tyler de la película Primera Vaca. ¿Esto es Kelly Richards? Kelly Ahí Richards. va. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Tercer bloque de Filmoteca Cine Sin Pantalla, edición especial dedicada a los animales. Bueno, especial no, es una edición común, como todas, pero hablamos de animales. Para nosotros es especial porque lo hacemos con tantas ganas. Siempre es especial. Que es especial, ¿no? Y ahora nos toca hablar de qué, Roger. En algunas películas clave que llevan a la vida animal. Hay una que es imposible de no nombrar, que es los pájaros. Acá nos vamos a acercar a la zona que tocamos cuando con Fiorella hablamos de los monstruos. Claro,
Claro, en parte sí, pero en parte no, porque los monstruos ya son, en última instancia, una transformación, ¿no? Los pájaros siguen siendo pájaros. Algunos, claro, si los pájaros sí, pero tienen una conducta monstruosa sí. O extraña, sí. O absolutamente fuera de algo que nosotros presumimos que el mundo animal no tiene cambios, y sin embargo, de pronto los pájaros empiezan a... digamos, no se comportan como pájaros estrictamente, ¿no? Los pájaros hacen cosas que no hacen los pájaros y el mundo se pajariza de cierta manera, ¿no? Algo por el estilo. Yo nunca más pude ver esa película seriamente después de ver la de Mel Brooks, donde hay una escena me acuerdo. Que parodia a los pájaros y que no les vamos a contar porque realmente es un placer descubrirla, ¿no? A mí me costó volverla a ver después de un montón de años. Yo la había visto 2 o 3 veces cuando era adolescente y la volví a ver hace poco porque se la recomendó una persona y la vimos y cuando alguien no mira mucho cine de otras épocas y las criaturas de otras épocas en el cine te parecen un tanto poco animales. Por la escena donde los niños salen de la escuela, que es una escena que da miedo, las maestras dicen, bueno, cuídense porque los van a atacar los pájaros, cúbranse, los chicos van, los pájaros finalmente atacan, y me decía, pero ¿de qué son esos pájaros? ¿Qué le están tirando? Mirá, si no es... Nada, hay como una... que estaba Hitchcock desde atrás de la cámara tirándoles Sí, como que no es un CGI súper complicado, entonces no les parece poco natural, y como que tenés que suspender... es un problema de esa persona, me parece. Sí, bueno, pero no es algo tampoco muy único. No sé, yo no sé, me parece que tiene que ver con la actitud con la que vas al cine. Yo me acuerdo siempre de un... Sí, eso sí, absolutamente, porque vos tenés que suspender el momento en el que estás pensando, bueno, esto no es cierto. No, claro, pero me refiero... se le ven los hilos. Sí, pero me refiero a algo que es un poquito anterior a eso y que es tu propia actitud, ¿viste? Frente a la obra cinematográfica. Yo me acuerdo siempre de un tipo que estaba sentado al lado mío. Yo fui a ver, me gustaban, yo las reivindico, las 2 películas de Los Ángeles de Charlie que hizo Drew Barrymore. Sí. Ahí con sus amigas, qué sé yo. Sí. Y la segunda fui a ver, que esto es mucho más descosida y demencial que la primera. Y hay toda una escena delirante al comienzo, que es como todas las 2 son parodias de las películas de James Bond llevadas al paroxismo. Y yo tenía sentado al lado mío a un tipo que estaba en bermudas, crocs y comiéndose un balde de pochoclo grande así. Y el tipo cuando ve la escena dice, pero eso es inverosímil. Pero estás sentado viendo Los Ángeles de Charlie. ¿Qué viniste a ver? ¿Entendés? No, me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con una actitud personal, ¿no? Me parece que las películas no tienen nada que ver con eso. Están por fuera, somos nosotros los que tenemos que hacer acomodar el culo, ¿viste? Para ver dónde nos ponemos para ver esas películas. Igual diría, pensando en la lógica de esta amiga, como esto pasa cuando das clases con gente adolescente hoy. Yo me acuerdo de pasar haciendo toda una introducción, Noche y Niebla de Resnais, y en el momento donde se ven el conjunto, hay una palangana con un conjunto de cabezas cortadas, que son reales, los pibes se reían. Claro, los pibes se reían porque asociaban eso con películas de terror donde eventualmente han visto esto, ¿no? También yo sospecho que se reían porque era una forma de defenderse, pero a la vez... Y también porque esta generación está mucho más desconectada con la historia del horror real, de la sensación real de horror que se vivía en la inmediata posguerra, ¿no? Es cuando eso se reveló, y hay muchas mediatizaciones en el medio, pero por eso me parece que es justamente por eso que decís, me parece que el problema es el espectador, es prioritariamente el espectador y el trabajo nuestro en todo caso como divulgadores es tratar de establecer, viste, los parámetros que el tipo necesita, él o ella necesitan para recibir eso de la mejor forma posible, pero son, digo, al espectador común, incluso al espectador común cinéfilo, lo han persuadido de que lo más importante del cine contemporáneo es que sea verosímil.
y solo verosímil en un sentido superficial, porque no le piden esa misma verosimilitud a, por ejemplo, las relaciones emocionales entre los personajes. No, se no, las no. piden en la forma solamente, ¿no? Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso, Es muy loco. bueno, ahí hay un criterio de verosimilitud que muchas veces castra las posibilidades del placer cinematográfico. En el fondo ese es el problema. Ahora, yo inclusive bajo el concepto restringido de verosimilitud respecto de los pájaros, no sé si todos los pájaros adolecen de un problema de una época donde los efectos digitales no estaban al tanto, no existían. Porque hay realmente algunos elementos, por ejemplo, el ataque a Bodega Gay. Bodega Gay es bueno también. Sí, también. Es para eso lo hablaba con mi psicoanalista igual, ¿no? Igual Pero registralo porque te lo roban y Bodega hacen Gay, un tour de Bodega Mendoza. Gay, Bodega Gay. Después con el Festival Asterisco te vamos a pedir un auspicio. Bueno, dale. Creo que con eso me va a ir bien, de hecho. Pero bueno, más allá de Bodega Gay Bay, hay algo que cuando uno ve el ataque en ese momento increíble, ¿no? Hasta la perspectiva de Dios, o esa perspectiva que no es la de los animales, justamente, porque está por encima de ellos, y ves el movimiento de las aves que van mirando, o vas entendiendo que están a punto de atacar la ciudad. Digamos, ahí funciona, como también funciona, porque ahí son pájaros reales que están entrenados. Y creo que hay una gran inteligencia en Hitchcock. En todo caso, el gran efecto de esa película no es un efecto visual, sino sonoro, porque la banda sonora Claro. son pájaros. Sí, es te una atacan, mezcla. te atacan por ahí. Te atacan por ahí, ¿no? Es por allí donde entra lo verosímil, no desde la vista, sino desde el oído. Pero por lo pronto es una película muy interesante conceptualmente, porque los pájaros desobedecen a su presunta naturaleza, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es muy interesante. Y ahí es como el primer paso de una... No sé si es un género, pero sí hay varias películas en donde la naturaleza se revela contra el hombre, ¿no? Uh-huh. Los australianos tienen un par muy buenas. The Long Weekend, me acuerdo, y bueno, por supuesto la de Peter Weir, que es una obra maestra total, como es la última ola, ¿no? La última ola con Richard Chamberlain. No son solo los animales, Es la naturaleza. naturaleza. Sí. Sí, con todo un background, un fondo que está vinculado con las viejas culturas que entendían la naturaleza, y bueno, y el blanco no. No entiendo. No, bueno, eso es una cosa muy común. Hay varias películas en esa línea, 10 canoas, que es una maravilla. Pero los pájaros está ahí. Es Sí, como el punto de partida de eso. No sé sí. si hay algún ejemplo anterior. Por ahí hay, pero... Sí, pero es claramente una marca en el camino, ¿no? Pero bueno, me parece que ese es un caso muy muy importante. Yo había añadido ahí que la figura de King Kong, ¿no? Claro, King Kong, Tiburón son monstruos porque son más grandes de lo que deberían. son. Claro. Pero en última instancia son manifestaciones de la naturaleza inesperadas. Inesperadas, sí. Y no dejan de ser animales, porque en última instancia el mono, el gorila gigante... Sí, pero también fíjate que tienen conductas antropomórficas, porque el gorila se enamora de claro. la rubia, y el gorila en todos sus remakes se enamora más o menos de la misma payasescamente, porque en la versión de Peter Jackson es realmente le hacen hacer una payasada tras otra al pobre gorila. Y en Tiburón lo mismo, porque se supone que ese tiburón tiene una conducta predatoria más parecida a la del hombre que a la del tiburón. Claro. No, es como si hubiera adquirido una inteligencia, claro, que es humana, que calcula y que goza con el sadismo de su capacidad, de su potencia física, ¿no? Exacto. Y eso es, bueno, ese es el juego de la película. Claro. Pero también es interesante, porque son formas de antropomorfización indirecta, porque en última instancia es verdad, tienen cosas vinculadas con nuestra especie, pero a la vez sigue siendo el animal en una capacidad mayor, digamos, como si el animal hubiera aprendido algo de nuestra especie, no como si lo hubiéramos dado, sino que hubiera aprendido, y aprendido lo peor en todo caso, ¿no? Claro. En el caso de King Kong, no, pues aprende la dimensión amorosa, ¿no? El cariño, el querer salvar, el querer dar la vida. En última instancia, el mono da la vida por la rubia. Sí. Uno dice eso y es imposible no pensar otras cosas. Sí. Pero lo vamos a dejar en fuera de campo, me parece.
Pensaba, bueno, obviamente al decir King Kong hay varias versiones de King Kong. Y al decir Tiburón hay una versión única, que es la de Spielberg, que yo creo que es una de las grandes películas. Lo que hay son secuelas. Hay secuelas. Y no son muy felices en general. Es más de lo mismo. Más de lo mismo. Pero la primera es realmente una maravilla. Sí, es una obra maestra. Aparte tienen un elenco ejemplar. Y es un momento donde ahí se ve muy bien en algunos momentos la deuda de, no sé si se dice mucho, la deuda de Spielberg con Hitchcock. Para mí hay varios elementos, incluso ópticos, de la película que remiten a cosas de Hitchcock, a la idea del suspenso también. Sí, ahí está el traveling invertido. El traveling doble, ¿no? Sí. En los dos sentidos al mismo tiempo, que con Roy falsea Scheider la perspectiva de una manera como en Vértigo. Con Vértigo, igual que Vértigo. Que es hacer es un doble zoom, es una lente modificada para hacer el zoom al mismo tiempo, es decir, hacer un movimiento de zoom y al mismo tiempo hacer un traveling en el sentido contrario. Es genial, la experiencia. Muy simple. Es muy simple, pero el efecto es buenísimo. El efecto es buenísimo, y lo que es increíble es que Hitchcock haya podido idear eso, ¿no? Fue una idea de él. Eso está. Bueno, pero yo creo que es la gran especialidad de Hitchcock. Claro, bueno, inventar esos momentos visuales que nadie había pensado hasta ese momento, ¿no? Es decir, ¿cómo resolvemos? Es el hombre de las grandes imágenes en ese sentido. Muchas veces son mejores las secuencias, que vos ves que el tipo tiene todo su deseo puesto ahí en una secuencia y que el resto de la película no le interesó nada, ¿viste? Es verdad eso. Pero es muy lindo cómo él revela la invención de eso, de esa posibilidad gramática, en el texto con Foucault, digamos, con Truffaut. Cuando dialoga con Truffaut es magnífico sobre eso, ¿no? Vos vas viendo cómo el tipo llega a decir que yo necesitaba hacer esto y encuentra. Es genial, sí. Es una genialidad total. Y ahí está, eso está en Tiburón, que es un momento genial. Y lo otro que es genial de Tiburón para mí es el uso de la música. Porque claro, es una forma de trabajar el fuera de campo y de personificar a la música, ¿no? Como un animal. Porque eso me parece genial, ¿no? Sí. O sea, es el Tiburón. Desde ahí en adelante nunca más se puede asociar esos acordes con otra cosa. Es genial eso, ¿no? Es música original, ¿verdad? Es música original de Williams. Pero es increíble que se pueda asignar un patrón sonoro musical, melódico y rítmico a un animal. Eso para mí no es fácil, ¿no? Bueno, pero el primero que intenta hacer eso, volviendo, la primera que se intenta hacer es con la King Kong de 1933. Ajá. Que también se le asigna una música específica. Cuando están en el baile, cuando aparece, es increíble. Claro. Los pasos primero, que los pasos no son pasos, sino que es música. Sí. Son acordes, ¿no? Es decir, hechos con toda una orquesta con mucha fuerza de los vientos, porque el problema, lo hemos dicho acá, era cómo hacer esto, cómo le das verosimilitud para el público que estuvimos mencionando hace un ratito, para los exigentes, un poco limitado, claro. ¿Cómo haces para darle peso, para darle solidez, apariencia, siempre es apariencia, a un muñequito articulado de 30 centímetros de altura que se mueve cuadro a cuadro? Los rasgos con los que está diseñado son muy tiernos, parece un peluchito. Y se le mueve el pelo revelando las manos del animador, ¿no? Todo que a mí me parece de una belleza eso. Es hermoso eso. Me parece extraordinario. Aparte, ahí está, yo creo, el ingenio y la invención, ¿no? Es decir, bueno, esto, obviamente vamos a filmar algo que es imposible, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, y ahí se inventan una serie de procedimientos y sobreimpresiones, laboriosos, arduos, dificilísimos. Hoy tenés un tipo con una computadora que más o menos hace siempre lo mismo. Y ese peso de lo físico no está más. Uh-huh. No está más. Va a perfeccionarse, por supuesto, qué sé yo, pero la verdad que no. Desaparece, me parece, la calidad artesanal del asunto, ¿no? Que para entrar dentro de un lugar para mí totalmente misterioso. Y creo que misterioso y sin gracia. Creo que es un tema más para el próximo bloque. Para el próximo bloque, sí, los animales sin animales. Claro, pero que es todo un desafío desde la perspectiva también ética de la producción. Es algo muy serio en un sentido. Es ético y es ontológico en la imagen. Puede funcionar narrativamente.
porque funciona narrativamente. Pero después vamos a hablar de eso. No, yo me omití algo que no debería haber omitido debido a mis pergaminos. Creo que esto será un castigo absoluto de mi parte. Me voy a maltratar a mí mismo. No han nombrado a Baltasar, el Asalvo Baltasar, la película de Bresson, que es una de las grandes películas. Muy triste esa película. Probablemente. Pero es una película importante en materia del mundo animal porque pone al animal como un testigo de nosotros, ¿no? A partir de la mirada animal vemos... Baltasar era pequeño, peludo y suave. Qué hermoso. Pero es una de las grandes películas de la vida animal, probablemente uno de los desenlaces más increíbles de la historia del cine, ¿no? Que no lo vamos a revelar. Pero ese final es algo... Te había quedado del bloque anterior lo de Wallon Green y los insectos. Eso que es que lo hemos pasado ya. Sí, supongo, no lo hemos pasado en el momento en el que lo estamos grabando. Pero quizás se acaba el mundo. Quizás hay una invasión animal. Sí, la crónica Hellstrom, que es una película totalmente demente y que parte de imágenes documentales con insectos para imaginar un apocalipsis en el cual los insectos se van a apropiar de la Tierra, ¿no? Como debe ser. Sí, yo creo que ya son, digamos, hace rato que son los dueños de la Tierra y no le importa nada. Nosotros no les importamos nada. Nada. Y que es muy impresionante porque la película hace algo genial, esa película, que es hacer coexistente o coextensivo más que coexistente la lucha de clases con la lucha de las especies. Claro. Es muy impresionante lo que hace, y de modo muy inquietante, muy ingenioso, muy divertido, muy terrible. Y también ahí el primerísimo plano de las hormigas, de las abejas, de las avispas, de las flores. Bueno, ahí ya estamos en el mundo, en otro reino, ¿no? Claro. Pero es contundente la contingencia de las especies, porque todos pueden morir. Recordemos que Wallon Green es el guionista, entre otras cosas, de La Pandilla Salvaje de Sam Peckinpah, que empieza con los niños jugando con metiendo, como es, un escorpión, un alacrán, no sé, un escorpión me parece que es, a que se lo devoren unas hormigas, ¿no? O sea que ya el mundo de los insectos estaba ahí. No sé si por iniciativa de Wallon Green o de Peckinpah, pero ahí. Que es muy parecido. Claro, eso, es la misma idea. La misma idea. Vamos al último corte de la jornada con Balushka. Balushka, eso es porque en las armonías Weckermaster de Béla Tarr todo gira en torno a una gigantesca ballena que está en el pueblo. Entonces, por esa ballena va esta canción. Muy bien.
Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas. Último bloque de esta edición de Filmoteca dedicada a los animales. Y acá Roger plantea hablar de los animales del siglo XXI. Claro, en principio me parece que en algunas ocasiones vemos películas con animales que nunca existieron. O sea, los animales no están, ¿no? Literalmente. O sea, el caso más evidente, pero en donde sí, a propósito de un contrato de lo verosímil, aceptamos de que en una aventura extraordinaria, el título original era La vida de Pi, un tigre puede estar con un adolescente, un joven, en un bote en alta mar. Después de un naufragio durante toda la película, ¿no? Y el tigre, claro, como es un efecto digital extraordinario, se comporta como un tigre, no es que no habla, se comunica como se puede comunicar una persona con un animal, no lo devora, claramente, pero uno sabe que no es un tigre, ¿no? Ahí está claro que es... Lo que pasa es que Ang Lee, que para mí es uno de los mejores narradores contemporáneos, sin ninguna duda, es el William Wyler de hoy en día. Es verdad, tiene algo William Todo Wyler. lo hace bien. Amado en España. ¿Eh? Amado en España. ¿Ang Lee? No, Wyler no. Wyler no es amado en España. Wilder. Billy Wilder. No William Wyler. William Wyler no le dan bola. O sea, los españoles. Esto viene a cuento de algo que hablamos fuera de campo. Fuera de... Sí, fuera de no lo hables ahora, pero vamos a desarrollarlo en forma de programa. Sí. En fin. Con auspicio. Lo que hace Ang Lee es muy interesante porque establece desde el comienzo de la película una estética vinculada con lo digital, alterando los colores, digamos, para que ese animal digital no te parezca tan ajeno al resto de la lógica. En el final es donde rompe esa estética. Es verdad. Es muy interesante. Yo creo que en esa película es justamente el trabajo de sustitución, digamos, no existe el animal y sin embargo uno puede conferir, bueno, esto es así, vamos por acá. Más allá de la perfección que tiene el movimiento del tigre, digamos, es una cosa increíble lo que sucede con la piel, con la textura de su pelaje, ¿no? Es una cosa magnífica, pero claramente uno entiende que eso es imposible. Pero en otros casos, las cosas, todo se pone un poco más complejo, ¿no? Hay una película de Andrea Arnold que se llama American Honey. Pues hay una escena ahí que es muy importante, porque la protagonista viene de una ronda de sexo, droga y rock and roll a todo lo que da, y es un momento reflexivo que ella tiene. Entonces es el amanecer, ese horario tan particular, donde la luz tiene un cierto resplandor, una cierta cualidad, incluso hasta diría yo, no solamente estética, anímica. Ella está en una situación de recogimiento, revisando su vida, y aparece un oso grizzly. Y el oso grizzly se le acerca, es como que es un encuentro, y se va. Yo decía, es que nunca quise leer si el oso es verdad o no es verdad, pero no lo podés saber, porque digitalmente lo podés hacer. Y poner un oso de verdad
bueno, tiene sus riesgos, claro, ¿no? Claro. No, por más entrenado que sea, un grizzly es un grizzly, no es. O sea, vos decís, bueno, no, es un tipo que entrena yararás, no sabés lo bien que es. No, es un fenómeno, tiene las cobras se le bailan, sí, ponete enfrente a una cobra, claro. No es así, ¿no? Bueno, entonces ahí uno entra en una zona de indeterminación, de no saber si lo que ve es verdad o no es verdad. Desde el punto de vista narrativo, en principio no importaría. Pero desde un punto de vista no narrativo, sí importaría. Y hay un famoso texto que yo, cada vez que hablamos o hablo de este tema, trato de volver a traer a colación. Es el famoso texto de Bazin del montaje prohibido, a propósito de una lectura que él hace sobre Nanook el esquimal y la foca. También lo hace con algunas otras más, con algunas películas más, creo que Historia de Luciana. Y sobre todo con un fragmento de una película de Chaplin que es clave, que es el fragmento del león en el circo, donde Chaplin, Bazin sugiere que la clave de la escena es que realmente el animal y el león están en un mismo plano, en una misma secuencia, en un mismo espacio. El actor, claro, Chaplin. Entonces, y que de allí proviene algo, un plus de verdad, va a sostener, que es lo que le da a la escena incluso el fundamento de su comicidad, ¿no? Y bueno, esto es un problema que en la era de Chaplin no existía. En este tiempo es un tema. Puede resultar irrelevante en materia de la función y los efectos del relato, pero en otro lugar no es tan menor el tema, ¿no? Porque es una formas del engaño, ¿no? Y habría que pensar ahí si es un problema o no es un problema. Pero yo lo quería traer porque me parece que es un tema interesante de pensar. Y después estamos en una era de los animales han entrado, ya son escolares, ¿no? Hay películas muy lindas, a mí me gusta mucho Buscando a Nemo, es una película muy, muy amable, muy amorosa, pero claramente ahí pasa algo, como en otras películas con animales, que ya está, y no solamente tenemos una identificación de los bichos con las voces de quienes ponen la voz y le dan una cierta cualidad, sino que muchas veces hasta la forma de los animales remiten a rasgos faciales de los que hablan. Es muy impresionante eso, ¿no? Esa es otra de las situaciones de hoy. Y la tercera, que es algo que para mí es vergonzoso, que es esta película que ganó el Oscar, Mi maestro el pulpo, no sé si la viste, es una cosa, ¿no? No. O sea, el pulpo New Age, ¿no? No es el pulpo de Pain Levé. No, ese no es. No, es muy terrible lo que sucede. Porque yo el pulpo que más cerca suelo ver es en el Globo, viste, a la gallega. Es caro, pero una vez cada 3 o 4 meses me permito. Eso tengo que ir a comer. Sí. Bueno, ese es un buen pulpo. Sí, no sé si es sabio, no me interesa. No te interesa, no. Te hace más sabio a vos. Es un pulpo como hoyo, digamos. No sé. Es un pulpo hoyo. Es un pulpo. Sí, es un pulpo. Rashnik pulpo. Algo así es. Pero bueno, me parece que eso ya es como la hipérbole de la antropomorfización y no infantilización, digamos. O en todo caso, es muy llamativo que esa película conmueva. Realmente, no sé si la viste, Fernando, o vos, Clara. Muy impresionante ver eso. Muy impresionante ver el lugar en donde se ha puesto la vida animal en función de una relación que presuntamente es auténtica, donde realmente este señor con el pulpo entiende los secretos de la vida, porque el pulpo en alguna forma convoca a la sabiduría, ¿no? Y bueno, y eso ha sucedido y ha ganado un Oscar esa película. Mirá vos. ¿No? Entonces, ahora pienso que en realidad mi infancia ha estado marcada por otro pulpo, que es el de... Hablando de Disney, ¿no? La versión que hizo, que es muy buena, de 20.000 leguas de viaje submarino, que tiene un ataque de un pulpo gigante. Me encantaba. Contra el cual combate Kirk Douglas tenazmente. Y el pulpo está muy bien hecho. Es verdad. Agarra el submarino y lo abraza. ¿En los autos locos no hay un pulpo también? No tengo idea, pero esto no es un dibujo animado, digamos, es una versión de la novela. Claro.
la versión Kirk Douglas, el animal Kirk Douglas. Exacto, es era un versión salvaje de la del novela cine. dirigida por Richard Fleischer, es un peliculón. A mí me encantaba esa película. James Mason es el Capitán Nemo, está todo bien. Y ahí hay un pulpo realmente muy bien hecho. Yo en algún lado leí que cuando tuvieron problemas en el Tiburón de Spielberg para volver más o menos funcional al bicho, terminaron llamando al mismo tipo que había hecho ese pulpo para poder solucionar la cuestión técnica. 20 años antes, y me parece que fue él el que más o menos le dio forma definitiva al tiburón. Pero no sé dónde lo leí, puede ser apócrifo. Vamos entonces ya terminando un poco el programa no sé si te queda algún tema. No, queda mucho, pero... Bueno, no es intención ser exhaustivo, no vamos a agotar nada. ¿Te queda alguna cosa en el tintero que quieras? No, me parece que hay muchas cosas para decir. Es un mundo infinito, el que, digamos, es muy importante, a mi juicio, pensar a menudo sobre esto. Pero creo que con esto al menos tenemos como un camino para seguir indagando, que en última, no solo para quien nos escucha, a mí mismo, cuando hacemos estos programas, yo también pienso que muchas veces lo que proponemos son nuestros temas de interés, ¿no? Como que ¿habrá un documental inminente sobre los carpinchos de Nordelta? Cine militante. Lo merecen. Lo merecen. Cine militante, el carpincho. Bueno, entonces vamos a Carpincho pasar... rebelde. Vamos a pasar... Carpincho. Vamos a pasar a la ronda de recomendaciones de películas pertinentes al tema. No sé si querés empezar vos, Clara. Sí, bueno... Ya sabemos que nada que tenga que ver con el mundo de lo marino. No, mirá cómo la película de los pulpos de Painlevé, que se llama La vida amorosa de los pulpos. Sí. Es un corto. Sí. Que detalla la reproducción de estos animales, como si fuera, digamos, la unión entre dos personas también. Está muy buena y recomiendo que... ¿Y esa no te dio impresión? Los pulpos no son peces. Pero andan abajo del agua. Yo también si me pongo un snorkel ando abajo del agua, Peña. Ok. Yo pensé que el tema era... Ella es una sirena. Okay. Ojalá. No me gustaría, porque las sirenas tienen escamas. Bueno, es la primera sirena sin escamas. ¿Saben que gracias a un amigo coleccionista, Fernando San Martín, descubrí que se hizo una versión de... es una obra teatral de Conrado Nadel Roxlo, que no me voy a acordar ahora cómo se llama, pero es sobre una sirena. Y la sirena es María Banner. Ay, qué lindo. La voy a pasar en un basofi porque es preciosa. Es una especie de comedia rarísima en donde María Banner renuncia a su condición de sirena porque se ha enamorado de Sergio Renán. Ya lo veremos en un próximo basofi. Muy bien eso. Sí, yo digamos entonces Clara Painlevé, yo recomendaría El niño y el elefante, hablando de Flaherty, porque entre los distintos animales que Flaherty muestra en sus películas, me parece que la única en donde hay una comunión, en donde el hombre no masacra bichos para comer, o donde no es amenazado por algún animal, como en el caso del tiburón y el hombre de Arán, es El niño y el elefante, donde Sabú, no el cantante pop argentino de los 60, sino el auténtico Sabú, que era un niño que conducía elefantes en la India, convive con el elefante, ¿no? Y Flaherty se fascina con eso y lo filma extraordinariamente durante la primera mitad de la película, que es la de Flaherty. Después hay toda una derivación sobre esta historia de los elefantes buscando el cementerio y qué sé yo, que ya es cualquier cosa, pero la parte documental del asunto, que yo creo que es una posible inspiración para la India de Rossellini y las cosas que vinieron después, que ya son de naturaleza documental más convencional, todo esto está en la película de Flaherty, que a mí me gusta mucho, ¿no? El niño y el elefante, Elephant Boy se llamó. Esa sería mi recomendación. ¿La tuya, Roger? Yo voy a seguir con los elefantes. Mira, una película que no me acuerdo cómo se llamó, creo Más grande que la vida, creo que es el título en español, con Bill Murray. mira, Que anda en un elefante y que es un elefante que él digamos, como que lo trata de defender. No me acuerdo ni siquiera mucho la trama, lo que me recuerdo es una película para niños, pero es una película en la que la relación de Bill Murray con el elefante
es magnífica, ¿no? Porque hay una comunión cómica con el elefante, ¿no? Y el elefante como que es tan grande, lo mira y él va arriba, y alguien lo quiere vender, no me acuerdo ahora, hay alguien malo que lo quiera, digamos, sacar del mundo al elefante o utilizarlo en otro sentido, y Murray lo va defendiendo. Pero esa, y obviamente si dije esa, en el fondo quería decir otra, que es El Día de la Marmota, que a mí sé que la vio todo el mundo, pero si no la vio es fundamental ver Hechizo de Tiempo, El Día de la Marmota o Groundhog Day, la película de Harold Ramis, que no tiene mucho que ver con la vida animal, pero a mí me encanta. Bueno, ronda ahora de recomendaciones arbitrarias. Yo quería ser totalmente arbitrario y no me salió. Estoy pensando en una película que en realidad tiene seres mitológicos, algunos de los cuales son animales. Me vino por el lado de King Kong y la animación de bestias cuadro a cuadro. El sucesor del técnico de King Kong, que fue Willis O'Brien, se llamaba Ray Harryhausen. Fue el tipo que más se dedicó a perfeccionar en toda su carrera las técnicas inventadas por O'Brien, y llevarlas a un nivel realmente extraordinario, siempre dentro de la tecnología analógica. Y hay un montón, el zoológico de Harryhausen es muy bello todo, ¿no? Todas bestias imposibles en la realidad, no necesariamente monstruosas, pero sí impredecibles. Hay en el Valle de Wangi hay un caballito en miniatura, hay una serie de animales muy raros. Y estaba pensando en Jason y los Argonautas, que es una de sus películas más logradas, donde hay, bueno, esqueletos y hay colosos y qué sé yo, pero también hay seres que son mitad seres míticos, que son básicamente animales, las gorgonas, por ejemplo, ¿no? Que son bichos indeterminados, personas no son, se parecen más a los animales que a otra cosa, y hay bueno, otros seres de esas características. Jason y los Argonautas no está dirigida por Harryhausen, no me acuerdo ahora quién fue el que firma como director, pero los efectos son suyos y es una película claramente de él. ¿Clara? Me parece que voy a recomendar otra que, como la que dijo Roger, vio todo el mundo, que es El Enigma de Caspar Hauser de Herzog, donde también Herzog vuelve con, me parece, con estos temas de qué es lo salvaje, lo verdaderamente salvaje, lo animal, lo humano, como nada, en referencia a las películas de las que hablábamos en el primer bloque de este programa. ¿Roger? Yo voy a recomendar una película al revés. Yo invertí las recomendaciones, me parece. A esta altura me doy cuenta. Tropical Malady, de Apichatpong Veerasetacul, que los últimos 20-25 minutos el encuentro con la vida animal es absoluto, y hay un tigre ahí que aparece en un árbol, que es una de las cosas más extraordinarias que yo recuerdo en una película que tuve la suerte de verla en un Bafisi tuyo, en 2004. Ah, mira. Ah, no. No, 2004 no fue mío. 2005. 2005 sí. Sí, pues ya había pasado el Bafisi, o sea que 2005. Y no podía creer lo que estaba viendo. O sea, era algo que no podía entender que había visto lo que había visto. Y es algo vinculado ya a los animales, pero los animales pertenecientes ya no solo al reino animal, sino al mundo de lo mítico, que también es una zona de los animales, ¿no? Sí, que aparecen representando, vaya a saber qué. Cosas desconocidas. Cosas desconocidas. Pero sí son entidades que pueden disociarse o ir más allá de las reglas del mundo de la física. Y es muy hermoso lo que sucede en Tropical Malady. Muy bien, nos vamos entonces con el tema 5 piezas en trío de Jacques Ibert. ¿De qué película es esto? De Agora Lémbrame. Ah, ok. Y ahora, recuérdame, porque ¿sabes por qué? Porque esa película plantea, son dos hombres que son pareja, pero lo que es increíble, tiene unos perros, y los perros son como los hijos. No es como una especie de familia, ¿cómo se llaman ahora las familias ensambladas? Pero en vez de el ensamble no es con otras familias, son los perros el ensamble, claro, ¿no? Claro. Y lo viven así. Es algo que uno ve muy seguido. Muy seguido, sí. Pero es muy impresionante como en esa película se puede ver eso, ¿no? Así de que, hecho, bueno, si van a mi casa me van a ver a mí con los tratando a gatos. mis gatos. Ayer fuimos a comprar la comida a los gatos antes que ir a comer nosotros, me acuerdo perfectamente. Con Ibert, entonces, y 5 piezas en trío, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. La semana que viene, una nueva edición de Filmoteca Cine Sin Pantalla.
fue una producción del Ministerio de Cultura.